¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Esto toca viernes. Es día 23 de julio, a las puertas de un fin de semana, desde luego muy especial. Viviendo un día que desde el punto de vista informativo trae asuntos interesantes para opinar. Y a eso vienen nuestros invitados de hoy, a los que saludo. Se trata de Pepe Araujo. ¿Qué tal, Pepe? Muy boas. Muy boas, boa tarde. Se trata de Lalo Pavón. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Boas. Y se trata de Abel Fraga. ¿Cómo estás, Abel? Pues recordando aquellos tiempos que hoy empezarían unas fiestas del puente espectaculares. Y llevamos 2 años sin fiesta del puente. ¿Cuántas varillas recogí yo allí? Yo varilla no, pero cuántas piezas bailé con aquellas orquestas, afamadas orquestas. Sí, eu levaba a cesta chea de varillas. Verdad? E de cabazas. Tamén. Si hai... Pero empezaban el 20... Si hai Normalmente el empezaban un 23. viernes. Si hai espectadores Normal. xóvenes, A veces, depende do ano, Tamén dependía, adiantaba, non? Sí. A ver, espera, explícaselo. si hai espectadores xóvenes, terías que aclarar No, un explica pouco tú. o das Das varillas e das Ainda máis cabazas. risa. Eu, Recoller as varillas, claro, tirábanse os fuegos As bombas, e os que andaban, os que non facían outra cousa, recollían as as varillas. varillas. exactamente. Bueno, pues entonces eu estaba... Que éramos moitos. Eu sí, desde logo. Éramos No moitos. sei tú. Bueno, vamos a la lectura. Oye, pues sí, señor, las fiestas del puente, para echar de menos. Para mí las mejores, sin despreciar ahora. Yo creo que sí. De las urbanas, Sí, de las las más urbanas, populares y yo creo que las arrasadas. Ainda que mejor ambiente, mejores o- orquestas. Sí. O énfasis que pon a ver é dunha época que xa non corresponde cos últimos anos. Bueno, No, hubo anos no. vos, no, sí. pero bueno, llegaba, Os ¿verdad? últimos anos hubo anos vos. Había, sí. Si, hombre, siguen sendo as millores das que se facían en Ourense, Bueno, estamos pero, falando de finais dos 70, por os 70, claro, principios pero, dos 80. sí, eran pero bons esa non aínda. teñen que ver cas... Sí, que te refieres a los últimos 10 años, por ejemplo, que no es Claro. lo que eran hace 30. Claro. No, pero también había. Claro. Bueno, vamos a perdona, que te... No, é que xa me embalaba, dicía que os pontinos, históricamente, que se iban á playa no mes de xullo, viñanse para as festas da Ponte, e agora xa hai tempo que non se veñen. Bueno, Efectivamente. Bueno, vamos a la lectura de los titulares, que es lo que procede. El primero de ellos habla del ocio nocturno, que podrá abrir en terraza en los concellos con más COVID, dice ese asunto. Incorporamos también 2 sumarios en el subtítulo. La Xunta quiere evitar en lo posible los cierres de los locales de hostelería durante la quinta ola. También el Sergas abre la vacunación para los jóvenes entre 16 y 19 años mediante autocita. Vamos ahora a la fotonoticia del día, una posición en contra, la verdad es que una contestación en el concello de Avión, una concentración vecinal por el catastrazo en ese municipio. Dice el texto que acompaña la fotografía, vecinos de Avión mostraron ayer con una protesta ante el concello su malestar por lo que consideran una subida injustificada del IBI a raíz de la revisión catastral de sus propiedades. Los cambios de algunas de ellas, de rústica a urbana, han provocado una fuerte subida de tasas. Vamos a otros asuntos. Los alquileres suben de nuevo en Ourense y rozan los 500 euros de media en el centro urbano. El número de pisos arrendados aumenta respecto a 2020, pero lejos aún de cifras prepandemia. Apartado más noticias. En primer lugar, el régimen cubano deja salir en arresto domiciliario a Arián González, también anulada una multa por pasear a su hija en Pontevedra en el confinamiento. La exportación de pizarra aumentó un 41% hasta mayo y la justicia suspende el rescate a Plus Ultra con dinero público. Ayer en el foro La Región estuvo el periodista Lois Oreiro. Entre otras cosas dijo, pues eso que ven ustedes ahí en el entrecomillado, las grandes tecnológicas poden quitar e poñer gobernos. En lo alto de la portada hablamos de finanzas, resultados de Abanca, resultados semestrales. La entidad mejora ya sus cifras de antes de la pandemia. Al otro lado del tejadillo, 2 citas, la primera de ellas un extra sobre Juegos Olímpicos de Tokio y también un ejemplar de la revista donde en portada aparecen la ilustradora Alba Fernández y Jaime Noguerol, articulista los domingos en las páginas de este periódico. Es viernes, día 23 de julio del 2021, ahí está la portada. A partir de ahora, pues escuchamos también las opiniones. Parece un poco, bueno, cierto regate, de nuevo la cuestión de la pandemia, las medidas administrativas y todas esas cosas. Abrimos por el ocio nocturno, que podrá abrir en terraza con los concellos con más COVID. Parece que la Xunta le está dando vueltas y vueltas y vueltas para no tener que hacer un candado.
para non ter que botar un candado. Que opinas, Pepe? Bueno, eu aí penso que as administracións en xeral fallearon nas medidas que se tiñan que haber adoptado no momento en que centos de persoas ou miles de persoas decidiron concentrarse nas prazas dos diferentes municipios onde se celebraron eses botellóns que provocaron que ahora estemos na situación na que estamos. E por eso comentábamos xa outro día, a min pareceme injusto que volva a ser a hostelería a gran castigada destas medidas, cando realmente se ten demostrado que os hosteleiros non son o problema, sino que foron outro tipo de cuestións. E ainda onte me decía unha muller que ten unha cafetería nas galerías Vía Cambre que decía que non lles permitían acceder ao interior da cafetería. Imagínate nunhas galerías sin terraza o que podes vender ao final do día, eso ten que ser terrible. Decía, empezan con unha serie de medidas e, sin embargo, esta galería está chea de establecementos onde a xente entra con normalidade a comprar e, sin embargo, sigue sendo outra vez a hostelería a que sae perxudicada. Eu aí penso que a administración vai ao fácil e o fácil é poñerlle restriccións e hai que ver a capacidade que teñen de adaptación aos hosteleiros e a capacidade de sufrimento para adaptarse a este cambio sistemático de medidas, porque nunca coinciden unhas medidas coas anteriores, se teñense que estar como reinventando, non? Así que, bueno, eu penso que hai que darlle ánimos e o que hai que plantexar axudas máis rápidas e máis directas a este sector que, como outros moitos, pero este concretamente, está a pasar moi mal, non? Moi bien. Primer análisis, Lalo. Pois coincido basicamente co que dice Pepe Araujo. É certo que a hostelería está poñendo todo o que ten de súa parte. Houve algún momento que determinados establecementos non chegaron a ese nivel de compromiso que teñen agora, en fases anteriores. E é certo que cando a reunión social era un dos focos de propagación do virus, cando non había vacinación, nos locales hosteleiros coincidía moita xente. E entonces, eles claro que non causan nada, pero ningún ciudadano causamos, en principio, por vontade a transmisión. O que pasa que donde había concentración de xente sí que se daba, e aí, pois, non sei eu se había moitas alternativas. Falo de antes do proceso de vacinación, non de agora é distinto. E agora, de feito, sí que se están buscando algunha alternativa para tratar de non pechar. Pero dito eso, o mellor o que non estuvo moi afinado foi o sistema de axudas e tamén o de facer tábula rasa. É dicir, pois eso, nunhas galerías funcionan os comercios e non funciona unha cafetería que non pode ter concentracións de xente pola súa propia natureza e que é análoga aos establecementos que hai ao lado. Aí eu creo que a administración se debeu esforzar un pouco máis, ou debe esforzarse un pouco máis, porque non é o mismo unha cafetería na que hai 100 persoas ou 90 persoas que unha onde están 3 persoas tomando café, bueno, que dificilmente van a ser un problema no que se trata de atallar, non? E donde sí xa coincido é que as autoridades que por medo e por problema, por impacto económico no mes de xuño, evitaron tomar medidas drásticas cando empezou a estallar todo isto e as excursións, en fin, a Mallorca e as festas de fin de curso e os botellós, si se houbera posto mau dura nese momento, ao mellor hoxe non estábamos nesa situación, seguro. Sí, Abel. Bueno, a mí estoy de acuerdo con ellos, en todo prácticamente. Me gustó leer, creo que no sé si fue ayer o antes de ayer, venía en destacado en la primera página de la región que el consejero Julio Comesaña, creo que es, ¿no?, de Sanidad, que dijo que reconocen por fin que la hostelería no es la causante de que haya tantos cientos y miles de contagios, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos candados echados como consecuencia de estas medidas, claro. Hombre, claro. Que enlazamos entonces con las ayudas que tienen que venir rápido y más importantes que las que llevan tenido hasta ahora.
yo ya leí ahora también que dicen los hosteleros que van a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Galicia estas normas que le pusieron. Hombre, yo no digo que sea lo perfecto, ¿no? Pero no cabe duda que de estar cerrados, como estábamos hasta ahora, o estaban, vaya, y solo la terraza, a que te dejen entrar cuando, no sé, yo a los bares, a los 7, 8, 9 bares y restaurantes que voy, hombre, no, bueno, restaurantes menos, pero los bares somos casi siempre, la mayoría, somos los mismos. Y entonces nos conocemos todos sabemos que los que tienen a partir, creo que de 40 años, tenemos todas las 2 dosis puestas. O sea, al margen de que llevemos, bueno, yo lo llevo en el móvil, otro lo llevará en papel, que lleves el certificado de la tal o de la, bueno, ya ni PCR, es de la doble vacunación. Entonces no me parece tan negativo que hayan hecho ese golpe de decir, para entrar hay que presentar eso. Aunque ellos yo creo que no van a conseguir, sinceramente creo que eso no le va a ir adelante, ¿no? Vamos así, con 50, que enseguida, yo creo que enseguida se pasará a 75, en eso confío. Hablando de los contagios, yo en mi casa, bueno, ya dije el otro día, yo estuve, bueno, 10 días por un amigo que tampoco dio tal, pero estuviera con un eso, tuvimos que estar 10 días, por cierto, fuéramos a Maceda a comer aquel día, al Castillo. Mi hijo mayor, mediano, tuvo el COVID, lo pasó en Coruña, y mi hijo pequeño está hoy también con el COVID cogido, hizo el de antígenos por cierto, hizo el de antígenos. Primero le dio un falso negativo, él dice que era un falso negativo. Pero está con síntomas. Verás, tenía unos síntomas, le pasaron, ayer abrió lo de la tal, fue allá a la farmacia, hizo el primer test, le salió, tuvieron que ir por otro porque salió malo, tú imagínate, la mala pata. Bueno, hizo el otro, le dio positivo, y entonces llama a donde tiene que llamar y no fue capaz de ponerse en contacto. No fue capaz. Llama, porque una vez que das positivo tienes que llamar para que te digan a dónde tienes que ir a hacer una PCR, ¿no? Pues no fue capaz en Vigo, no fue capaz de contactar con el, no sé, si colapsado, estaba colapsado. Él está en casa, evidentemente, está en casa. Hay una cantidad de solicitudes de información y hay muchísimo cruce también. La gente... Y ahora, bueno, positivos, que si son falsos positivos, que si son positivos asintomáticos, que si tienes que hacer una cosa, que si tienes que hacer otra. La verdad es que los servicios sanitarios están sí. entre lo que tienen que atender de base, lo que tienen que atender por esta patología y todo ese tipo de historias, estamos ante un momento, porque aparte el número de contagios está subiendo de forma exponencial. Entonces, claro, son positivos, pero claro, hay que confirmarlo. A lo mejor es un falso positivo, a lo mejor no es un positivo asintomático. Entonces, claro, tú eres positivo, pero a lo mejor no tienes síntomas, pero esos síntomas se pueden manifestar en cualquier momento. ¿Qué hago? ¿No hago? ¿Me quedo en casa? ¿No me quedo? ¿A quién aviso? É que a xente, perdón, Antonio, a xente irresponsable non é consciente do dispositivo que obliga a montar toda esa actitude. Para que después no te vayan a las PCRs, no te vaya el 55% de los convocados, claro, o te quedes sin vacunar porque tú eres de... Miles e miles de profesionais teñen que facer un esforzo ímprobo para poder dar resposta ao que teñen plantexado. E claro, é imposible, isto é como unha manta, non? Si tú amplías a cama, a manta ten a medida da cama. Si amplías a cama e mantes a manta, si tapas para baixo, destapas arriba. Entón, é imposible asistir. Agora, antes, afortunadamente, en olas anteriores, a presión máis grave estaba nos hospitais, que non sabemos a onde pode chegar, pero estaba nos hospitais, e agora mesmo está na atención primaria. Pero o sistema está sometido a un estrés, hai unha tensión que é imposible dar abasto a esa necesidade. E os rastreos ya están perdidos. E por outra parte, no da hostelería, sendo certo todo o que se di, é que o facer tabla rasa dá lugar a injusticias. Me temo que en sobre todo na zona histórica de Ourense, que tamén é onde hai máis presión do sector, porque no resto, bueno, o concepto de negocio vai ter que variar un pouquiño. Ese negocio que non ten espacio dentro e que o negocio se fai na rúa, vai haber que varialo, e probablemente terá que haber máis espacio dentro e menos na rúa, ou combinar. Claro, pero dentro eran, no, pero dentro ya eran así el 90% de los bares. Pero non había a súa propia forma. E antes solo había dentro, que non había terraza, hace 40 años.
Claro, por ejemplo. pero Solo era dentro. non necesitaban máis. Pero Quero ahora dicir, sí. solo era dentro, hace Claro, 40 años. pero non necesitaban Si tienen máis. que volver adentro, pues adentro non tienen problema. Quero dicir, que Bueno, problema eles hai? din que sí. Como? Eles din que sí, que teñen Bueno, problema. porque tienen a maiores da terraza, pero si hai que volver adentro, Claro, pero se o negocio, Unha vez que non haya pandemia. se o negocio consiste no que aportan as terrazas, no. hai que darlle unha volta ao Hai que tempo. darlle unha volta, claro. Sí, decías, Pepe. No, eu penso que o casco histórico, concretamente a zona dos Viños, ten a súa propia forma que vai en consonancia coas estructuras dos edificios, as dimensións dos baixos e demais. Pero bueno, é a súa forma e levan moitos anos traballando en esos pequenos espacios e forman parte da imaxe da cidade, non? Quero dicir que é Sí, máis pero que... tamén- Sí, pero ahora traballan en pequenos espacios, pero utilizando de comedor a bulla Bueno, pública. depende. Bueno, pero como en calquer cidade Quero hai dicir, terrazas. el París es grande, el siguiente al París es grande, el anterior, que non me sale ahora el nombre, es grande. A ver, entonces eu equivócome cando non podo pasar, estou noutro país ou estou... Pero aí é outra creo que cosa. Eso é outra cosa. Moito os negocios, unha percepción que Non é o unha casco crítica, histórico non é unha crítica, ya, é ten unha as súas constatación da particularidades. Quer realidade. dicir que como patrimonio tamén entra a xogar un papel importante. Ti, por exemplo, non lle podes exixir a un local que teña unha accesibilidade que o propio patrimonio che impide facer cando vas a adaptar o local, non? E eu penso que o casco histórico hai que ao mellor dotalo de medios que estén incluídos xa nas propias rúas, que sei, bocas de incendios e unha serie de particularidades, precisamente para evitar se hai algún incidente que teña xa ali no lugar ese tipo de mecanismos para atallar, porque ti, por exemplo, se alguén se atopa mal en algún piso do casco histórico, tampouco tes elevador para subir ao piso, porque os edificios son como son, e as escaleiras son estreitas e tal, e, sin embargo, queremos que a xente viva no casco histórico e tal, entón, todos nos temos que adaptar a todo, non? A ver, vamos a ir a unha pausa para a publicidade e logo retomamos ese asunto. Pero sí Tema polémico. No, pero sí quero facer un apunte. Bueno, no casco histórico, Seica vive alguén. Seica, Seica vive alguén. viven. Claro. Bien de ellos. Entonces, cando eso, acordámonos dele. Ya. Claro, o sea, garantizamos efectivamente o comedor na vía pública e despois, cando eso, efectivamente, creo que neses edificios en cuyos baixos están os bares, vive alguén. A ver se algún día nos acordamos del. Claro, eso, es decir, son elementos muy difíciles de conciliar. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato en la segunda parte del programa planteando este asunto que tiene algunos otros elementos interesantes y también otros. Hasta ahora. Estamos en la segunda parte del programa. ¿Despertó ese Pepe? No, está aí medio... Cruza otra perna. Con Pepe Araujo, con Lalo Pavón y con Abel Fraga. A ver, planteaba yo la cuestión del casco histórico, acabó derivando pues, en un asunto que tiene muchas perspectivas, efectivamente los derechos que como negocios tienen a ejercer su actividad económica y la utilización de las terrazas, acotadas o no. Los bajos generalmente suelen ser pequeños. Si un hostelero tiene que vivir en el verano de lo que vende dentro, pues apenas tiene. Pero también yo decía, y me acordaba de los vecinos que viven allí en la zona. Volvemos, por lo tanto, a conciliar o intentar conciliar las actividades económicas con el derecho a la vivienda y al descanso. Llevan muchos años, llevan décadas los vecinos de la zona aguantando en muchas ocasiones estoicamente los fines de semana, ahora ya menos, pero hace 10 años, y tú lo conoces perfectamente, Pepe, había moitísimos pubs, os pubs empezaban a abrir moitos deles a 1 da mañá, había pues, excesos casi todos os fines de semana, e tamén as vísperas de festivo. Eso casa pouco con mínimas políticas de intentar rehabilitar o casco histórico para vivir. Pode ser como actividade económica, pero ollo, é como actividade económica a partir das 8 da tarde, non antes, e é sobre todo a partir da noite ás fines de semana. Sí, é que aí é difícil de conciliar os intereses de todas as partes. Eu
entendo perfectamente, e hai que buscar fórmulas para concilialas. Tamén é certo que unha cousa é o comportamento dos hosteleiros, e hai algún que o pode facer mal, por exemplo, traballando cas portas abertas. No, pero eu non culpo directamente ao hosteleiro. No, en algún eu caso culpo sí, a min, que collo a copa dentro, eu vou a falar con vosco. Claro, eu vou a falar con vosco fora. E como Lalo fala alto, porque a música está moi alta, para que a mí me escoite tamén a Abel berro. Pero como Pepe... É un bucle... Si, eu quería chegar aí. Como Pepe non se entera do que dixo Lalo, e vexo que berrou Abel, e eu tamén, temos que berrar os catro. Eu quería chegar aí porque si é certo que, insisto, que hai xente que traballaba ca porta aberta e iso é un problema para un negocio nocturno, porque eso para a noite resona moitísimo máis e, por lo tanto, pode amargarlle a vida a calquera veciño. E a maiores, eso, os problemas de convivencia que temos na rúa, do comportamento que temos os humanos, que cando somos clientes comportámonos dunha maneira, e cando somos hosteleiros comportámonos de outra, e cando somos veciños esperamos outra. Quer dicir, o mesmo, e máis, a mesma persoa molesta cos ruidos e tal, cando está na rúa se comporta de outro xeito, e claro, aí temos que traballar como sociedade... Como peatón e o conductor. Sí, exactamente, o mesmo exemplo. Entón aí temos que traballar como sociedade, a administración local ten que poñer os medios para que existan ordenanzas que realmente teñan a capacidade de darlle á policía local mecanismos para poder chamarlle a alguén a atención porque está montando un follón a determinada hora, e despois temos que traballar tamén na educación para sabernos comportar, pero claro, temos unha forma de ser que heredamos e que para ila mudando vai pasar, por lo menos van ter que pasar uns anos, non? Porque é certo que outros países, a mí sempre me poño un exemplo da xente que ven de Suiza, non? Que a base de darlle nas orellas ahora son como moi civilizados, non? Pero allí nunca tuvieron, por exemplo, ocio nocturno allí, que había? Bueno, sí, no, pero me refiero que tiene unha serie de medidas restrictivas. Eu creo que non é comparable. É outra mentalidade, outro clima... Eso por un lado, e a mínima que lle dan a oportunidade acaban car botellas da estantería. Bueno, eso por supuesto. Pois cando veñen a España... O sea que, aquí, a ver, exemplo, vale, pero eu, Lalo, permíteme solo... Todo o que viviu a experiencia de ter cerca a unhos nórdicos, e meto aos suizos, ahora, para estos efectos como nórdicos, nunhas vacacións por aí adiante, sabe... Desayunan ya con champán. Sabe de que estamos falando, non? Non, e quedanse dormidos ca botella na mao. Eu, un ano, por aí adiante, en fin, nun sitio deses de masas, tiña unhos veciños que ás mañás, cando te levantabas, vías unha colección de botellas así aparcadas na porta, o sea, vacías todas, pero 15 ou 20. Ai, mamá. E eu dicía, hombre, a verdade é que se xuntaban ali un lotiño de xente, non? Además, había unha promiscuidade, en fin, bueno, non vou entrar en detalles, pero... Home, non era unha cousa así... Ahora que iba a vir o interesante, temos que cambiar. Pois a mellor había, en algún momento, vías 8 ou 10 persoas, non? Pero a cantidad de botellas que había pola mañá, e dicía, madre mía, esta xente ten que terminar pues, moi mal. Levábanos, metíanos como ganado para leválos ao aeroporto de regreso, porque senón non eran capaces de ir no autocar. O sea, estaban nun estado tan lamentable que non eran capaces de volverse á súa casa. Entonces, os dos hoteles tiñan personal e xos iban metendo nos autocares para levar ao aeroporto, e no aeroporto igual, íbanos empuxando para meterlos ao avión. Pues la cañada real. Tal cual. Entonces, leccións nese sentido poucas. Bueno, o que é certo é que nós temos unha temperatura que invita a vivir a última hora da tarde, que invita a vivir de noite, e non temos foísenos o clip ese de que esa nosa liberdade, esa nosa ansia de diversión pode estar provocando algún problema a outra moita xente. Bueno, outro asunto quero plantear. Oye, a ver, se está poniendo caro esto de vivir de alquiler, los alquileres suben de nuevo en Ourense y rozan los 500 euros de media en el centro. Estamos hablando de 500 euros, efectivamente, en el centro. Hay alguna otra oferta un poquito más baja, pero bueno, también tenemos que ponerlo en consonancia con los ingresos que tiene el sueldo medio ourensano. Por lo tanto, estamos hablando de que solamente el pago de la renta del alquiler se lleva
un buen trozo del pastel de los ingresos mensuales. Una situación que por otra parte también pasa en todas las ciudades, en todas las capitales. ¿Qué opinas? No, pues que no hay suficientes viviendas en alquiler. Eso es cierto. Yo vivo de alquiler, tengo piso, pero por lo que sea, por circunstancias no me sirve, no me sirvió en su momento y alquilé y bueno, y ahora me quedé, estoy contento y vivo de alquiler. Llevo muchos años pagando una renta, bueno, no lo voy a decir ahora, alta, porque es en el centro y tal. No hay suficientes pisos, la vivienda pública protegida, las viviendas sociales, Cero. Sociales y protegidas, cero, sí, pues sí, efectivamente, cero. Iba ahora a decir, pero en la cero. ciudad, que yo cero. sepa, No hay ninguna promoción. En algún pueblo están yo estoy en la ciudad. Sí, en la ciudad cero. En los pueblos aún hay algunos, están haciendo, hace poco no sé qué ayuntamiento es que, bueno, no me acuerdo del ayuntamiento, inauguraron una partida de casitas, que por cierto yo tengo la experiencia de la Merca, de aquellos tiempos, ¿no? Que hiciéramos 5 viviendas sociales, no sé si era Rosendo alcalde, bueno, hiciéramos 5 viviendas sociales y lo que nos costó conseguir 5, o sea, 4 personas y la quinta tuvo que Rosendo hablar con una familia muy amiga y a la hija que se iba a casar y tal, convencerla para que pidiera el tal. Cuando hicimos las segundas 5 y las terceras 5 ya sobraba gente porque son unas viviendas fantásticas. No sé cómo serán en otros pueblos, desde luego la de la Merca son maravillosas. Sí. Muy bien. Pepe, ¿qué opinas? Eu penso que ahora mesmo coincide en Ourense que non hai plan de urbanismo e as promocións se están complicando. A maiores existe o problema dos bancos, que pasamos dunha situación na que che daban unha hipoteca con chegar ali e facer a solicitude a que che coste moitísimo conseguir unha hipoteca, salvo que teñas uns ingresos potentes e teñas outras garantías. E entonces a xente bota os alquileres, evidentemente, e aí a lei de oferta e a demanda, eso sumado a que en todas as cidades, ou por lo menos en cidades como Ourense, hai unha oferta ahora interesante de apartamentos turísticos que antes eran apartamentos de aluguer permanente e agora se convertiron en apartamentos turísticos, fai que baixara a oferta e, por lo tanto, subiran os precios. Lalo. Hai un desaxuste evidente entre a necesidade do mercado e a oferta do sector. Influye, en fin, acaba de dicilo Pepe, os problemas urbanísticos do Concello de Ourense súmanse a ese problema sobrevido ahora, aínda que as dificultades son de base. Hai unha relación causa-efecto de non intervir no urbanismo dende hai un montón de anos que nos leva a despois as coyunturas que se van sucedendo nas épocas vanse amontonando sobre problemas non resoltos na raíz, co cual pode agravarse incluso esta situación. E con uns rapaces que cobran 1.000 euros. Esa era outra, con un contrato, a mitad do salario. Con un contrato de 6 meses, temporada, ou de 3 meses, ou de non sei onde, a ver quen se mete un piso, a ver que aforros teñen, que non os teñen, a ver que banco lle dá, que non lle dá. E claro, entonces, con unha volatilidade do mercado, é dicir, hoxe estás aquí, mañá te saeche un chollo en Vigo, ou en Santiago, ou en La Manga, el Mar Menor. É dicir, e iso, claro, botar raíces aí, bueno, que somos moi da terra en ese sentido, moi galegos, de comprar o pisiño e todo eso, a ver que no fai. Eso son circunstancias complicadas. Bueno, nos vamos, que nos quedan 2 minutos. Xacobeo, estamos no fin de semana do día 25. Un Xacobeo extraño este, verdad, Pepe? Este ano, eu estive esta semana en Santiago, tive unha oportunidade de acompañar ao sector da estética e peluquería que fixeron unha concentración para pedir a rebaixa do IVA e vin en Santiago había un ambientillo majo, pero, bueno, sí, pero aquí... bueno, ese universo de nada Galicia, que ver. Aquí, por lo menos, eu na experiencia que teño a nivel empresarial, van chegando xa peregrinos, pero moi a contagotas, pero, bueno, xa van chegando e eu penso que o gran ano vai ser o ano que ven. Este ano é moi light. Que opinas? Coincido, tamén estuve un par de veces en Santiago esta semana e hai ambiente con respecto ao último ano e medio, que Santiago era un páramo, o centro de Santiago era un páramo, vese xente no Obradoiro, na Quintana, en fin, no Franco, víase ambiente. Ahora, si a comparación é
con hai 2 anos ou hai 3 anos, pois non resiste o análisis, non? Empeza a moverse isto, pero claro, as cifras nas que estamos, eu o xoves, non sei a que día estamos, o mércores. O viernes. Sí, pois o mércores, vendo a xente que había moitos xóvenes sentados alrededor dunha fonte, e digo, claro, isto, mal que nos pese, está contribuindo ao problema que temos. Xa. Esa é outra. Dito con dolor de corazón, pero... Pero es lo que hay, sí. Creo que los fuegos los hay igual. ¿Los? En Santiago, Sí. creo. Sí, hay. Fuegos del No, Apóstol, hay concertos que es un fantásticos, castillo ¿no? de fuegos impresionante y Creo tal. que estuvo genial, Genial. Los Casal Genial. y la Filarmonía, sí. Genial, genial. Y es lo que habrá, no habrá ni verbenas, ni bailes, ni, bueno, habrá algún concierto, pero de aquella manera, y es lo que toca. Felicitar a los Santiagos, ya que estamos en ello, bueno, y a las Cristinas. Y a los Llagos, y a los Cristinas, Jaimes. que es mañana, Susana. y a los Jaimes. Los Jaimes van con los Santiagos, sí. Sí, exactamente. Las Cristinas mañana, sí, sí. Las Cristinas, Santa Cristina de Bolsena. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que hemos concluido ya el tiempo. Efectivamente, aquella persona que entraba con pantalones de campana por allí por la estación, por las noches de plenilunio, y al sonido de la orquesta que cantaba cualquiera de Camilo VI, efectivamente, era Abel Fraga. Sí, señor. Radio Televisión de Vigo, París de Noya, Sí, señor. Los Arquinos. Aquel que entraba por allí, Sí, melena al viento, sí. con unos pantalones de campana. Mostacho. No, de aquella del mostacho no. No, rodeado, entraba él y a su lado una corte de bellas No, señoritas. iba solo una pontina que era mi novia en aquellos tiempos, una pontina. Bueno, Porque, oye, mi madre, que no dije antes, es pontina, de Puente Canedo, ¿eh? Cuando era Puente Canedo, municipio independiente. Que fue hasta 1940. Tiene acreditado el ADN. Pues esa persona que se lo llevaba todo puesto era Abel Fraga. Sí, señor. Y los otros que iban recogiendo varillas éramos Los varilleros, claro, eran más jóvenes. también. éramos los demás. Eres un chaval, claro. Éramos los demás. Bueno, pues buen fin de semana, Pepe. Gracias. Hai vacacións ou non hai vacacións? Collerei uns días a semana que ven. Bueno, pues a pasalo ben. Gracias. A pasalo ben. Hai Bueno. vacacións ou non hai vacacións? Hai que esperar o día 15. Hai que esperar. Bueno, pues tú sigues de Yo vacacións. siempre de vacaciones y me alegro que hoy no hablamos del gobierno, ¿De qué gobierno? del local. Sí, que hablamos del Hoy gobierno no hablamos del gobierno local. Lo que pasa es que Eureka. Lo que pasa es que tú no te El fijas. lunes le damos duro. Oye, no vienes todos los días. Hay días, El lunes vengo, el lunes. hay días que no hablamos del gobierno local. Y hay días que hablamos bien de alguien. Bueno, Hay días, hay días. Pero bueno, ese día tiene que coincidir. También. Que vengas tú. claro. Bueno, gracias Lalo, gracias Abel, gracias Pepe. Gracias a todos. Buen fin de semana. Volvemos el lunes a pasarlo bien. Sigan disfrutando, pero sigan cuidándose mucho, amigos.